la grabación aquí de una vez. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, empezamos entonces a trabajar, pues vuelvo y le repito, con la temática del día de hoy. Me gustaría, pues obviamente, que se realizaran ustedes preguntas, pues las preguntas que ustedes consideren pertinentes para poder realizar, pues todo este proceso de entender realmente y pues que ustedes no se vayan simplemente con la temática que yo les deje, sino pues que ustedes tengan la posibilidad de preguntar. Listo, entonces espérame un momentico, ya te confirmo lo de la creatina, porque pues ya, pues como te había dicho Karen, entonces esta parte de la creatina tiene que ver con algunos procesos metabólicos y tiene que ver pues precisamente con algunas de las estructuras biológicas de las proteínas que ya vamos a mencionar, ¿vale? Entonces, básicamente pues para entender esto, pues todo lo que tiene que ver con las creatinas, pues son sustancias básicamente producidas a través del páncreas y de los riñones, para que tú me lo tengas, o sea, lo tengas más o menos en cuenta. Y pues se utiliza principalmente como suplemento. Ese tipo de sustancias son básicamente algunos de los suplementos dietarios que se venden en términos de las proteínas, solamente que logran realizar un proceso de separación de proteínas, es decir, es como una cromatografía de proteínas. Lo que pasa es que esto recibe otro nombre que no me acuerdo en este momento, y que pues finalmente lo terminan volviendo o lo terminan convirtiendo en, ¿cómo es que se llama? Sí, suplementos en polvo, y esos suplementos en polvo que les están teniendo ahí, pues básicamente ellos van a tener la función pues de ser netamente comerciales. Las creatinas, de hecho hay trabajos de grado que pues yo algún momento escuché dentro de la universidad, y esos trabajos de grado tienen la ventaja de que, pues, de acuerdo a las discusiones que realizaban, era que básicamente eran muy, pero muy funcionales para los procesos de producción de masa muscular. Pues supongo yo que deben tener alguna cantidad de aminoácidos que son, entre comillas, relativamente libres, aminoácidos que son estructurantes para el tejido proteico muscular, y por eso se debe utilizar de esa manera. Entonces, este tipo de creatinas, pues en algunos casos son extraídas también naturalmente de los riñones, del hígado. Entonces, también de ahí la importancia, por ejemplo, del consumo de alimentos como los riñones y el hígado, que a pesar de que pronto, pues para algunos puede ser no tan agradable, no tan gustoso, hablándole en términos gastronómicos, pues sí es necesario tener en cuenta que son muy, pero muy funcionales en términos de la proporcionalidad biológica que ofrecen a cada individuo. Eh, Obviamente estos BBC AA también corresponden a lo mismo, es decir, son, digamos, si en el caso de la creatina, pues estaríamos hablando de una proteína que es simple, no es muy diferente, por ejemplo, a las funciones con las que cumple la albúmina. La albúmina también es una proteína simple, que pues esa también se puede trabajar y también se puede tratar de la misma manera. Pero lo que pasa es que los BCAAs sí son técnicamente ramificaciones de aminoácidos, o aminoácidos ramificados, tales cuales como les mostraba a ustedes en esa cadena de aminoácidos primarios, que digamos por su consistencia y por su característica, pues ellos lo que tienden a hacer es a metabolizarse un poquito más rápido posible, un poquito más rápido de lo posible, incluso más rápido que la misma creatina a nivel biológico, perdón, a nivel comercial. Pero si realmente se supone a comparar entre lo uno y lo otro, son casi que igual de costosos. Mm, y pues hay otras formas, no sé, o sea, yo en lo personal por lo menos diría, si tuviera que meterle 250.000 pesos mensuales a un tarro de esos, que es más o menos lo que utiliza una persona en un mes, 250.000, hay otros que son pronto un poquito más aficionados y compran el tarro de 500, 600.000 pesos. Pero si tuviera que meterle la plata a eso y de pronto consumir más bien algo de carnes magras, eh, pues realmente preferiría, en lo personal, pagar de pronto, pues no sé, no me gusta mucho el pescado, pero preferiría pagar de pronto esa cantidad de plata para consumir pescado y realizar la misma actividad física, y sé que voy a consumir un producto natural y que pues en últimas termina siendo hasta más rico, porque finalmente eso es lo que le terminan es untando de todos esos saborizantes para que como tratar de comercializarlo lo más rápido posible. ¿Listo? Entonces es básicamente eso, pues todo ese tipo de productos, pues si en algún momento ustedes quieren, si en algún momento ustedes consideran de pronto que tienen la facilidad para estudiar
alguna carrera relacionada con nutricionismo, con farmacéutica que les permita a ustedes extraer ese tipo de cosas, pues es realmente, vuelvo y le repito, desde que ustedes logren conseguir el registro sanitario, que eso se los proporciona el INVIMA, entonces van a tener una muy buena fuente de ingreso porque realmente el ingreso es muy significativo y en especial precisamente por eso, porque pues la gente desconoce otras formas u otras alternativas de nutrición y están más como apegados pues a la parte de, de lo sintético. Entonces pues ahí les dejo como también la duda entre una cosa y la otra. Si de pronto pues usted va a comprar un tarro de 250.000 pesos mensuales, es que nomás 250.000 pesos mensuales y digamos aquí sacando las cuentas mediante una calculadora, un tarro de esos que dura 250.000 pesos mensuales dividido en 30 días son prácticamente 8.000 pesos diarios. Y con 5.000 pesos perfectamente usted se compra un buen pedazo de pescado. No, obviamente uno pues que sea de su gusto, sea de su agrado, incluso hasta los camarones que también tienen esa misma capacidad de ser una carne magra. Y con 8.000 pesos, pues perfectamente usted se arma su buena dieta sin la necesidad de estar consumiendo ese tipo de productos sintéticos, ¿vale? Pero bueno, obviamente esto pues también generaría un impacto económico bastante considerable. Lo que pasa es que si lo analizamos desde otra perspectiva, pues comprar un tarro de esta naturaleza pues favorece a las industrias, mientras que comprar de pronto pescado pues favorece a los pescadores del Bajo Magdalena, del Medio Magdalena, del río Cauca, que pues en últimas ellos lo que hacen es tener su fuente de comida pues basado precisamente en la comercialización de pescado y pues se favorece más la economía local. Que eso es algo en lo que tenemos que pensar pues en este momento y tras toda esta situación del COVID-19, es algo en lo que tenemos que estar muy pendientes. Hoy en día pues ya se dan cuenta ustedes que la mayoría de empresas que de pronto la gente compraba o la mayoría de gente que realmente se dedicaba pues a favorecer o a seguir comprando en empresas que hoy en día incluso lo que hicieron fue despojarse de sus trabajadores para no tener que pagarles, pues eso es algo que tenemos también que recapacitar, ¿no? Entonces, fíjense que a nuestros papás también nos pasa, entonces más de uno de los papás de ustedes, pues tengo entendido que la mayoría de papás del colegio son en su gran mayoría comerciantes, y pues qué mejor forma de apoyar el comercio local, pues realmente favoreciéndonos nosotros mismos, ¿no? Comprándonos entre nosotros para no tener que seguirles llenando de la plata de bolsillos a empresas que pues finalmente terminan recibiendo subsidios por cuenta de las pandemias y finalmente tienen incluso hasta seguros por crisis. Entonces, eso pues simplemente para que lo entendamos nosotros, lo más importante es como buscar la economía también, aunque es mucho más barato comprar muchas veces en la tienda de la esquina, pero que en el de uno, pues, pero pues el de uno vende cosas que de pronto no están en la tienda de la esquina y de esa manera eh, también tendríamos esto. No, Karen, realmente el tema del pescado importado es más el pescado de mar, o sea, cuando estábamos hablando, por ejemplo, ¿cómo es que se llama? Por ejemplo, de las langostas. El camarón no es tan importado, el camarón sí aquí digamos, esto se vende dentro de la misma economía local. De hecho, aquí hay criaderos de camarones, o sea, quiere decir que eso no es tan externo. O sea, eso es realmente algo que se comercializa aquí dentro. De hecho, es que la comercialización de pescado es bastante compleja porque el periodo de vida o el tiempo de descomposición es relativamente corto, así que pues si uno no tiene mucho cuidado, pues fácilmente entra en proceso de descomposición, por eso no es tan cómodo realmente comercializar con esto y pues son muy poquitas las empresas que se dedican a procesarlos. Pero por ejemplo el consumo de atún es uno de ellos. Si nosotros tenemos nuestras propias formas de consumir, por ejemplo, los pescados dentro de nuestra misma zona, pues obviamente sería mejor hacerlo. Sí, lo que pasa es que ya lo que tiene que ver, por ejemplo, con los mariscos, la carne de pulpo, o sea, esos que ya venden incluso hasta cortaditos y listos para que usted vaya y se prepare su cazuela de mariscos, a esos sí son los que realmente, pues sí son mucho más nutritivos incluso que el mismo pescadito, porque tienen unas condiciones biológicas, no obstante la dieta mediterránea es de las más complejas que hay,
pero entonces son mucho más costosos y esos sí tienden a ser de carácter importado. Pero lo que son camarones, lo que es, digamos, la mojarra, el bagre, incluso hasta el mismo salmón, aquí tenemos también eh, criaderos de salmón, entonces eso sí es realmente, pues por lo menos para nosotros, nos fortalecería bastante nuestra economía. Entonces hay que pensar también en eso, que no es solamente seguir comprando en términos de pronto darnos el lujo, porque en eso también nos hemos convertido en un país consumista que si no es de marca ahora no nos lo ponemos. Pues, hombre, la señora que vende en la esquina, el señor que fabrica sus propios pantalones en Colombia y que los vende, eh, fíjense por lo menos este señor Arturo Calle, pues es colombiano y a pesar de que hizo plata por muchos años y generó y generará también hasta las condiciones laborales de pronto no me atrevería yo a decir que son las más óptimas, pero finalmente una jornada laboral en cualquier empresa pues es de por sí extensa, incluyendo todo el tema del transporte. Pero fíjense que es una empresa colombiana que aún en medio de la crisis ha sostenido la economía de sus propios trabajadores, a pesar de las dificultades. Entonces eso es algo que tenemos también que pensar nosotros como individuos y como colombianos, ¿no? De pronto dejar de comprar en almacenes que simplemente vienen aquí, generan el empleo y pues bueno, esos son importantes, pero todo lo que llega importado, pues finalmente se termina pagando más caro y se termina favoreciendo empleo en otras partes. Entonces es importante también fortalecernos nosotros mismos, ¿vale? Eso pues obviamente como para que lo tengamos también en cuenta como reflexión, porque pues no solamente, ahorita que estamos en el COVID-19, lo que viene no es solamente lo que está, sino lo que se avecina es una posible crisis económica en la que tenemos que ser a pesar de que no es el término ¿cómo lo diría yo? Más adecuado porque el término nacionalismos casi siempre lo relacionan con el partido nazi, pero sí tendríamos que ser nacionalistas en entender que nosotros como colombianos tenemos nuestras propias prioridades, ¿vale? Habíamos quedado entonces el día de ayer, entonces obviamente en que las propiedades de las proteínas entonces gozan de una especificidad. Y como les decía a ustedes, pues las proteínas van a tener unas características muy importantes en términos biológicos y esas proteínas y esos términos biológicos o esos procesos biológicos que van a realizar las proteínas pues dependen es obviamente de la naturaleza que tenga la proteína. Eh, Mira, te lo pongo así de la siguiente manera. ¿Tú has escuchado de los calostros? ¿No? Bueno, los calostros es un producto que venden los campesinos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta hasta qué punto llega. Los calostros son un producto que venden los campesinos y los calostros son son la primera leche, es una leche que se ve de hecho un poquito como más amarilla, conforme la vaca da a luz. Y esa leche, esa primera leche, tiene una altísima cantidad de proteína. Y esa cantidad de proteína que tiene, pues evidentemente es una proteína que es muy, pero muy funcional para cualquier tipo de persona. O sea, una persona que tenga problemas de desnutrición, con esa proteína, que es la proteína de los calostros que se le compraría a los campesinos, pues hombre, o sea, cualquier persona se saca de una crisis o de una situación de desnutrición, porque realmente es una leche que tiene unas altísimas, o sea, altísimas cantidades, altísimas proporciones proteicas. Mire, si usted quiere irse al gimnasio y no quiere comer pescado, vaya y compre calostros, váyase para un pueblo y averigüe o encargue de pronto en alguna vaina de esas de quesos, que ustedes saben que normalmente en todos los pueblos, en todas las entradas y salidas de los pueblos hay puntos donde venden quesos, donde venden lácteos, y encárguele los calostros. Y usted consuma solamente los calostros y se va a dar cuenta que esa vaina es, mejor dicho, o sea, mucho mejor incluso que irse a comprar. Y los calostros, perfectamente que usted compre una bolsita de calostros o mejor dicho, un tarrito de calostro. No, fíjate que eso sabe que el nombre es feo. O sea, escuchar la palabra calostro, pues no es que suene muy agradable. Pero es como comerse un pedazo de queso. De hecho, algunas personas, de pronto algunos de los compañeros, cuando habrán ido a visitar a sus abuelitos, a los que viven en fincas, ellos les dan a ustedes calostros y es como una especie de cuajada que la rayan con panelita y se la dan a usted para que usted se coma ese calostro con panela. Y es como comerse un pedazo de cuajada, como comerse un pedazo de queso seco con panela. Y es muy rico, o sea, por lo menos a mí en lo personal me gusta. Pero entonces es muy, muy, pero muy nutritivo. Sí, o sea, es muy nutritivo. Si usted, mejor dicho, quiere tener una buena,
un buen rendimiento, un buen ejercicio y quiere tener, mejor dicho, quiere comprarse y pagarse esa millonada que muchas veces termina pagando la gente para realizar cualquier cantidad de ejercicio físico a través de esos suplementos, como por ejemplo las creatinas o como por ejemplo los BCAAs, pues es preferible que usted se vaya para un pueblo, le compre al campesino que el campesino necesita y pues él vive de eso y esa vaina lo puede consumir usted y eso es muy, pero muy bueno para la salud. ¿Listo? Sí, eso es, o sea, realmente lo que hacemos aquí es favorecer, vuelvo y repito, favorecer pues, la industria local y esto es la ganadería también en Colombia es una industria local y la producción de leche también es una industria local. Lo que pasa es que mientras que a nosotros nos venden una bolsa de leche pasteurizada en 3.200 pesos, al campesino le están pagando el litro de leche, se lo están pagando 800 pesos. Y eso, porque a veces lo terminan pagando hasta 500. Y si quieren vender, a veces les ofrecen hasta 300 pesos. Entonces imagínense hasta qué punto también nos llevan a ellos. Pero si nosotros quisiéramos colaborar con ellos y quisiéramos hablar también por lo menos del término de consumos de proteínas, ese cambio en esa rutina de proteínas podrían ser incluso hasta muy importante y muy bueno, muy benéfico para nosotros como seres humanos. Entonces, para que lo tengan también ahí en cuenta. También incluso hasta el huevito se saca. Entonces ahorita vamos a ver algo de la albúmina para que ustedes más o menos se vayan dando cuenta, ¿vale? Entonces, ya realizando pues más o menos como estas dudas, despejando este tipo de dudas y este tipo de aportes pues que se han realizado los compañeros, les voy a pedir el favor, pues ahorita entro en modo presentación, así que si ustedes me pueden colaborar, por favor indicándome qué persona se va a conectar o alguna persona que lea las preguntas de hoy. Perdón, es que me llegó un animalito de 4 paticas que siempre que baja llega intenso. Déjale. ¿Listo? Noah, hágame el favor, se calma. Listo. Entonces, porfa, ya saben, si tienen alguna pregunta, les agradezco que me hagan el favor y la hagan de manera por voz. ¿Listo? Entonces, las propiedades de las proteínas, entonces básicamente ellas van a gozar de una especificidad. ¿Qué quiere decir que gozan de una especificidad? Que cada proteína a nivel corporal es fabricada por medio de las células con un fin, y cada una de ellas tiene una información y tiene una conformación especial y propia que le permite, pues de acuerdo a su propia estructura, identificar un sustrato y realizar una reacción sobre ese sustrato. Estas también van a pasar por un proceso de que se denomina como denaturación y renaturación de la proteína. Básicamente esto ocurre pues, principalmente en las proteínas terciarias. Y cuando estaríamos hablando de las estructuras terciarias, pues estaríamos hablando básicamente de proteínas como por ejemplo la del cabello. No obstante, cuando alguno de ustedes, y no sé, de pronto, creo que ya se los había mencionado a ustedes con el tema, por ejemplo, del cabello, cuando una persona de ustedes o cuando alguno de ustedes va a mandar a alisarse el cabello con la dichosa queratina, ¿alguno de ustedes lo ha averiguado? ¿Cuánto cuesta un tratamiento de alisado con queratina? ¿Cuánto te han cobrado por eso? Pues es que depende del cabello. Digamos, como yo tengo harto cabello, me cobraban como 350, creo. 350.000 pesos. ¿Y cada cuánto te tenías que realizar el tratamiento? Pues duraba como 6 meses y ya después dependía si yo me lo quería volver a hacer. Exacto, dura como 6 meses. Entonces, a eso se le conoce como un proceso de denaturación de las proteínas. ¿Por qué? Porque tu secuencia de aminoácidos, pues es una secuencia de aminoácidos terciarios globulares, que implica que tu cabello pues, se va a ver un poquito más ondulado, se va a ver un poquito más crespo. Pero en el caso, por lo menos, de hacerse ese tipo de procedimientos, pues lo que va a generar es una denaturación de las proteínas. ¿Por qué? Porque la proteína natural tuya es una proteína de orden fibrilar, globular, no fibrilar, y lo que tiendes a hacer es a realizar un proceso de denaturación transformando esa estructura de aminoácidos globulares en aminoácidos fibrilares. Eso es técnicamente lo que te están ofreciendo a ti. Pero tiene una serie de contraindicaciones. Por ejemplo, ¿qué otras contraindicaciones te daban a ti, además de que te lo tenías que hacer cada 6 meses? ¿No te entregaron ninguna contraindicación? ¿Robe me está hablando? Sí, te estoy hablando. ¿No había dicho lo del agua de mar? Sí, exacto. Entonces ahí vienen las contraindicaciones como por ejemplo el agua de mar y las piscinas que finalmente le terminan diciendo a uno, si usted se va a meter en una piscina o se va a meter en el agua de mar, acuérdese que esa queratina se le daña. Y otra vez vuelva a gastarse los 300.000 pesitos nomás por eso.
Entonces, fíjense también lo complejo que es en términos de ese proceso de denaturación y renaturación de las proteínas. Obviamente, pues algunas de las proteínas, pues ya les había mencionado, entonces tienen funciones estructurales. Dentro de las funciones estructurales estaríamos hablando de las fibras del colágeno, de las proteínas, sostienen el relleno y la elasticidad de ciertos cuerpos, entonces por eso es que los tendones son elásticos, por eso es que la piel es elástica, por eso es que los cartílagos pues generan también, no una elasticidad, pero sí generan entonces el medio de amortiguación, ¿vale? Lo más importante, pues obviamente es tener en cuenta que todo este tipo de proteínas son de orden estructural y que ellas van a constituir principalmente tejidos. En el caso, por ejemplo, del tejido muscular, pues va a ser de orden estructural. De las hormonales ya habíamos hablado, ¿no? Niños. Chicos, no me dejen hablando solito. Sí, profe. ¿Listo? Desde las hormonales, pues entonces ya básicamente habíamos hablado que era el tema de las insulinas, entonces habíamos hablado de la parte de las defensiva, habíamos hablado también de la parte de las funciones de las reservas, que era lo que les mencionaba con respecto a las albúminas, habíamos hablado también de las funciones reguladoras, habíamos hablado de las funciones de las contracciones musculares, que también habíamos mencionado que las contracciones musculares pues básicamente son pues técnicamente la cantidad de elastina que va a contener cada fibra muscular para poder realizar su proceso de contracción, y hablábamos hablado finalmente de una función homeostática, y entonces ingresábamos a la parte de las funciones enzimáticas, y dentro de las funciones enzimáticas, entonces aquí es donde quiero que nos centremos un poquito, porque pues finalmente todo lo que nosotros terminamos hablando con respecto a procesos digestivos, pues tendría que ver principalmente con acciones enzimáticas, y metabólico sería simplemente o principalmente lo de la parte enzimática. Entonces, las enzimas pues básicamente son proteínas cuya, como se los decía hace un momento y cuando empezábamos la clase, pues básicamente las funciones de las enzimas van a estar guiadas o van a estar mediadas por unos procesos muy pero muy específicos, actúan en ese sentido como algo que se denominan como biocatalizadores y permiten la aceleración de las reacciones químicas. Estas van a estar constituidas de dos secciones o de dos porciones, entonces una de ellas se denomina como las apoenzimas y la otra se denominan como los cofactores, y en el caso de las apoenzimas pues va a ser una enzima que va a estar inactiva, entonces en este caso hablemos de una coenzima inactiva como por ejemplo sería en el caso de la pepsina, y el cofactor sería pues básicamente el ácido clorhídrico, que sería el que permitiría la activación de esa proteína para que inicie el proceso de digestión de cualquier tipo de proteína biológica que nosotros estemos consumiendo y que esté llegando directamente a nuestro sistema digestivo. Obviamente esto pues para hablarlo de la digestión estomacal. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Ninguna? No. Profe, disculpe. Dime. Es que pues ahorita se me fue la luz y me desconecté justo cuando usted estaba llamando a Lisa y pues al parecer otras compañeras también, entonces pues. Apellidos. Bueno, ahorita lo solucionamos al final, ¿te parece? Listo, profe. Para no interrumpir ahorita le da la presentación, ¿vale? Listo. Entonces, dentro de estas características de las apoenzimas, entonces, obviamente voy a tener en cuenta que las apoenzimas siempre van a generar un complejo enzima, cofactor o coenzima, cualquiera de los dos. Pues yo hablo de cofactor cuando estoy hablando pues de la parte química, y coenzima cuando estoy hablando pues de algo que te va a tener de orden orgánico. Entonces, básicamente, ellas van a actuar de tal manera que siempre que estén separadas, como por ejemplo en el caso, por ejemplo, de la pepsina con el ácido clorhídrico, no es que estén separadas, ¿no? Lo que pasa es que conforme encuentran alguna proteína para digerir, pues ellas van a formar un complejo, que este complejo se va a denominar entonces el complejo sustrato enzima, que es técnicamente lo que ustedes están viendo aquí por la parte superior, y en ese complejo sustrato enzima, pues básicamente lo que vamos a tener es una reacción para empezar a digerir este tipo de procesos. ¿Listo? Entonces, cuando presentamos este tipo de reacciones, entonces lo más importante es tener en cuenta que todo tipo de proceso biológico y proceso metabólico pues va a implicar básicamente que siempre que yo tenga este tipo de reacciones pues van a generar un aumento sobre la velocidad de reacción de ciertos tipos de procesos biológicos. Si yo no tuviera una enzima como la pepsina, un pedazo de carne que perfectamente se demora 72 horas en digerirse a nivel estomacal, podría demorarse,
hasta 720 millones de horas o 7.200 millones de horas en digerirse dentro del estómago. ¿Por qué? Porque no encuentra principalmente el tipo de sustrato o porque la enzima no se encuentra y no tiene la capacidad para diluir básicamente eso que sería pues un tejido proteico muscular. Eso pues obviamente hablándolo en términos de las carnes rojas, que principalmente son las que más tiempo se demoran a nivel biológico en metabolizarse. Pero es aquí precisamente donde tenemos entonces la función y la relación más importante de las funciones. Yo puedo perfectamente tener un pedazo de carne y si quiero lo puedo meter en ácido clorhídrico y si de pronto en algún momento, si en agosto llegamos a volver finalmente a la presencialidad, pues haríamos el laboratorio para que ustedes se den cuenta que finalmente por más de que se introduzca a nivel biológico dentro de un organismo, pues eso no va a generar un proceso de digestión. Pero en el caso contrario, por ejemplo, de tener la enzima, pues finalmente es por eso que se demora entre 1.000 millones de veces y 100 millones de veces un poco más rápido el tipo de proceso que se está realizando frente al metabolismo. Entonces, este tipo de caracteres, pues entonces siempre van a cumplir básicamente con que el restablecimiento, se restablecen las mismas. ¿Qué quiere decir? Que se presenta un proceso de restablecimiento. Que en el proceso de restablecimiento, pues la enzima va, ataca a ese sustrato y conforme ataca el sustrato, ella se vuelve a restablecer y vuelve a quedar tal cual como estaba. Por eso el porqué de la imagen. Entonces, fíjense que tengo una enzima E con unos sustratos. A estos sustratos, pues lo que hace es unirlos de una manera completamente diferente. Entonces, en este caso, esta sería una enzima denominada como transferasa, porque fíjense que hay una transferencia de este bloquecito que está como de color púrpura con este que está de azul oscuro. Lo que va a hacer es transferirlo hacia el bloque que está de color verde y lo que hace es formar otro tipo de producto, dejando otro producto libre, es decir, generando como una reacción de sustitución o de desplazamiento. A eso se le conocen como las transferasas. ¿Listo? Y fíjense que tal cual como empezó la enzima, terminó la enzima en la reacción final. Es decir, que siempre las enzimas van a restablecer su valor o su forma estructural e inicial para continuar nuevamente el proceso y para que conforme encuentren otro sustrato, ellas vuelvan y lo ataquen, vuelvan y formen el otro producto y vuelvan nuevamente y se restablezcan y siempre estén dispuestas precisamente para realizar ese tipo de procesos. Es importante tener en cuenta que bajo esta circunstancia, este tipo de procesos biológicos y metabólicos siempre van a concluir y siempre van a ser una fuente muy, pero muy importante para entender pues que realmente la eliminación o el cuidado de incluso hasta de nuestras propias enzimas es necesario. En el caso, por ejemplo, de la saliva, hay personas que de pronto generan una anomalía en sus glándulas salivales. Y pues esa anomalía pues implica incluso que muchas veces las personas terminan perdiendo los dientes a raíz de que la saliva también tiene como función secundaria mantener hidratada la boca. Y hay personas que entonces cuando presentan ese tipo de síndromes, de patologías... Dime. Profe, ¿qué se digiere más rápido, el huevo crudo o el huevo cocido? Bueno, o sea, cuando estamos hablando de esto, lo que pasa es que lo importante es tener en cuenta también el proceso de denaturación de la proteína. El huevo cocido es una denaturación de la proteína original o inicial, que era la albúmina, que era la que les mencionaba el día de ayer durante la clase. Sí, entonces la albúmina, pues ella va a tener, digamos, el huevo cocido es la denaturación de esa albúmina. Y si me lo preguntas de pronto en términos de nutricionismo, pues sería mejor consumir la sola clara que incluyendo la yema. Pero pues como nosotros, digamos que lo rico del huevo es precisamente la yema, nosotros muchas veces lo terminamos revolviendo y bueno, en fin. No, a mí no me gusta la yema. Pero, bueno, digamos que poblacionalmente hablando, pues la mayoría de la gente se come el huevo casi que completico. Entonces, cuando nosotros estamos hablando pues principalmente de eso, pues la albúmina o consumirla de una manera, digamos, sin denaturar, pues sería un poquito más productivo para el organismo porque está entrando la proteína original, mientras que pues si lo cocinamos estaría entrando una proteína, digamos, denaturada y esa generaría digamos, no generaría la misma capacidad de nutricionismo que genera. Pero ahí lo importante es tener en cuenta que la activación también de las proteínas se da a través de los cambios de temperatura. Entonces, si consumimos el huevito crudo, pues el problema es que más de una vitamina pues también va a estar ahí presente, pero no va a tener el mismo efecto, ¿vale?
Entonces, de por sí las personas que se dedican a hacer mucho ejercicio comen la clara, o se toman la clara del huevo revuelta dentro de un jugo, pues precisamente para tratar de conservar la mayor cantidad de proteína. Pero pues ahí y es funcional, por ejemplo, para su proceso de ejercicio físico, pero realmente en términos de las vitaminas sí es como mejor consumirla crudo, empezando porque el huevo tiene también una antivitamina y conforme se calienta, la vitamina se desaparece, la antivitamina se desaparece. ¿Listo? Entonces, pues lo ideal y lo lógico sería que consumiéramos un huevo, pues, acorde. O sea, ¿por qué me refiero a acorde? Pues acorde con la necesidad de transformación de la materia, que pues implicaría precisamente el proceso de cocción. ¿Vale? Listo, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más me está preguntando por ahí algo? Bueno, listo. Entonces, bueno, aquí lo más importante entonces es tener en cuenta que bajo este tipo de procedimientos, pues obviamente las funciones enzimáticas generan una disminución de algo que se denomina como la energía libre de Gibbs, y la energía libre de Gibbs pues es básicamente una forma de inversión de energía o una producción de energía que se va a realizar a nivel corporal, que pues cuando lo miramos también en términos de la energía de activación, pues también diríamos que necesitaríamos mucha energía de activación en ausencia del catalizador, pero que en presencia del catalizador sería muy, pero muy rápido para nosotros generar ese proceso biológico de metabolización. A pesar de que aquí me está presentando unas dos gráficas que en teoría pues no es mucha la distancia que hay entre una y la otra, pues estaríamos hablando que prácticamente esta gráfica, la de color azul, que es la que me está referenciando sin el catalizador, debería ser 100 millones o 1000 millones de veces más grande que esta que estamos referenciando aquí, porque pues en la ausencia del catalizador, pues también entonces la cantidad de energía que se tiene que consumir sería muchísimo más alta. Esto quiere decir que por lo menos la energía libre de Gibbs es la energía que se utiliza entre la función catalizada, es decir, la función que tiene, o entre el sustrato que tiene la enzima y el sustrato que no tiene la enzima. Es decir, si nosotros por lo menos consumiéramos y no tuviésemos, por ejemplo, la capacidad de tener saliva a nivel bucal, pues básicamente nosotros tendríamos esta dificultad, que técnicamente para digerir los almidones estaríamos hablando de que un almidón que perfectamente lo podemos digerir bien masticadito en términos de más o menos unos 2 minutos dentro de la boca, a nivel biológico sin la alfa-amilasa, pues entonces estaríamos hablando de que técnicamente lo podríamos tener dentro de nuestro estómago alrededor de, pues, ¿qué diría yo? 2 millones de minutos, 2.000 millones de minutos, y esa vaina todavía no se habría desintegrado porque pues no tiene la cantidad de energía suficiente, o la cantidad de energía de activación que se requiere ya es muy grande para poder entonces realizar el proceso metabólico. Bien, entonces esta es una gráfica muy importante pues que me va a referenciar a mí principalmente qué tan alto o qué tan bajo es la capacidad de reacción de un sustrato o la capacidad de absorción de un nutriente en presencia y en ausencia del catalizador. Entonces fijémonos que en ausencia del catalizador siempre va a requerir muchísima energía para poderlo metabolizar. Dentro de las acciones enzimáticas, entonces básicamente vamos a encontrarnos dos tipos de enzimas. Entonces dentro de estos dos tipos de enzimas, la primera la vamos a conocer como el modelo de llave o modelo de cerradura. No sé si ustedes se acuerdan muy bien del video que nosotros vimos, con anterioridad. Pues básicamente ese video pues les mostraba a ustedes que en la cadena de ADN, cuando se estaba reproduciendo, pues había una enzima que lo que hacía era envolver prácticamente toda la cadena para empezar a ligar cada uno de las bases nitrogenadas, cada uno de los nucleótidos. Entonces, cuando hablamos de un modelo de llave, es precisamente un modelo en donde toma todo el sustrato y casi que envuelve todo el sustrato para poder realizar el proceso. Pero cuando estamos hablando de un modelo de acoplamiento inducido, entonces estamos hablando de que tenemos un sustrato, tenemos un centro activo que es el que está aquí dispuesto en la enzima, pero una vez se une el complejo sustrato-enzima, lo que van a hacer estos planos, estas mesetas que me voy a encontrar en mi enzima, va a ser precisamente acoplarse a la forma del sustrato para poder atacarlo y para poder dar la mayor cantidad de subproductos posibles en términos proteicos. Dentro de las estructuras enzimáticas, entonces vamos a encontrar que algunas de ellas tienen unas funciones como por ejemplo funciones en términos del
proceso de producción energético y otros en términos de procesos directamente relacionados con la genética. Entonces, es muy importante tener en cuenta que cada enzima siempre va a estar acompañada de un cofactor, y ese cofactor era el que les explicaba a ustedes desde un principio, y técnicamente pues aquí nos vamos a encontrar algunos de ellos que son de orden metálico, son de orden de los bioelementos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el hierro, el cobre, el magnesio, el manganeso, el zinc, el calcio, el cobalto. También tendríamos el sodio y también tendríamos el potasio, ¿vale? Ese tipo de cofactores, pues lo que hacen es enriquecer y aportar a que la estructura de la proteína se pueda activar como tal. Es decir, que para que una proteína sea funcional, pues obligatoriamente tiene que tener ese tipo de cofactores o coenzimas para que entonces pueda realizar el proceso biológico y pueda activarse de manera biológica. De lo contrario, no se va a activar. Dentro de la ruta de la glucólisis, el que nos vamos a encontrar se denomina como el magnesio, y el magnesio entonces va a reaccionar con otra enzima pues para formar ese complejo sustrato coenzima, o mejor dicho, cofactor metálico, y la coenzima pues para poder realizar su proceso biológico de activación de la glucosa, para realizar los procesos metabólicos. Dentro de ellos, entonces, básicamente nos vamos a encontrar pues principalmente que todos ellos son bioelementos, entonces por eso aquí los estamos hablando y los estamos mencionando como bioelementos, y los que se denominan como las coenzimas, que son los que estoy señalando aquí, pues básicamente todos los que tendrán que ver con coenzimas, pues son técnicamente todos aquellos que van a estar dentro del cuerpo y que en algunos casos, como por ejemplo estos que me están presentando aquí, me van a favorecer los procesos de producción energético a nivel corporal. Es el caso del acetil-CoA, que se produce a través del CoA o del CoAH, otro del NAD, que cuando se reduce como NADH más H, pues lo que va a producir es energía, el NADP, que corresponde a las plantas, y el FAT, que es otra forma de energía. Cuando estamos hablando de ATPs, estaríamos diciendo que el FAT corresponde a 1.5 ATPs y que el NAD corresponde a 2.5 ATPs. Normalmente los biólogos tienden a aproximarlo al siguiente número, es decir, FAT sería 2, NAD sería 2.5, perdón, sería 3. Pero los químicos tendemos entonces a manejarlo con unas cifras mucho más explícitas, en donde decimos que el FAT corresponde a 1.5 ATPs y que el NAD corresponde a 2.5 ATPs. ¿Con cuál valor van a trabajar ustedes conmigo? Pues durante el siguiente periodo pues trabajarán con valores de 1.5 para el FAT y 2.5 para el NAD, ¿vale? Dentro de eso entonces vamos a tener las anhidrasas carbónicas. O sea, quiere decir que las anhidrasas carbónicas pues ellas lo que van a hacer es liberar pues básicamente todas las moléculas completamente diferentes a carbono e hidrógeno dentro de una molécula. Vamos a tener las luciferasas, que pues no, en este momento realmente no me acuerdo a qué hace referencia, pero vamos a tener, por ejemplo, el alcohol deshidrogenasa, que el alcohol deshidrogenasa pues va a cumplir básicamente con dos funciones. Una de ellas es, por ejemplo, en el guayabo. Cuando una persona consume mucho trago, pues por supuesto ustedes no conocen nada de eso, pues me quedaría un poquito difícil lograr que ustedes entendieran esta parte, pero pues voy a tratar de explicarlo, ¿vale? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las personas que consumen alcohol, el alcohol deshidrogenasa lo que va a hacer es eliminar precisamente ese hidrógeno, por eso estamos hablando de una deshidrogenasa de los alcoholes. Y pues, ¿qué pasa cuando a un alcohol, en lo que hemos visto en química, le quito yo o le elimino uno de los hidrógenos? ¿Qué pasaría? ¿Se acuerdan? Alcohol deshidrogenasa, chicos. Si a un alcohol le quito el hidrógeno, ¿qué es lo que termina pasando? Niños. A ver, venga, que aquí tengo un ejercicio. ¿Listo? Entonces póngale cuidado. Póngale cuidado aquí. Voy a poner aquí una molécula cualquiera. ¿Listo? Entonces párele bolas. Aquí tengo un alcohol. Este alcohol es el metanol. Este alcohol es el que se consumen regularmente las personas que consumen tragos. O sea, eso no lo conocemos ninguno de nosotros. ¿Listo? Entonces, cuando una persona consume básicamente alcohol, pues lo que está consumiendo es este tipo de sustancias. Entonces, póngale cuidado. Le voy a poner otro carbono y le voy a cambiar por un OH. ¿Vale? Entonces, un OH. Vale, listo. ¿Qué pasa si yo le quito este hidrógeno?
¿O qué tengo que hacer mediante este programa para quitarle el otro hidrógeno? Brenda, Profe, ¿estás por ahí? eso no. Ah, bueno. Bueno, no, tranquila, dime. ¿Quién me estaba hablando por ahí? Discúlpame. Pues, profe, no sé. O sea, Sí. si uno le quita o sea, el hidrógeno al alcohol, quedaría una acetona, o O un un aldehído. ¿Listo? aldehído. Aldehído. En este caso, pues como solamente tengo una estructura de 2 carbonos, pues si yo lo pongo aquí, lo pongo acá. Acuérdense que la acetona mínima es de ¿cuánto? Es de 3 carbonos. Entonces quiere decir que si yo le voy a quitar el hidrógeno de aquí, me va a formar algo que se denomina como un cuerpo cetónico, ¿vale? Esa formación de cuerpos cetónicos es importante por 2 razones. Entonces les voy a mencionar aquí la importancia de los cuerpos cetónicos. Cuando ustedes consumen, cuando ustedes dejan de consumir cualquier tipo de alimento por un tiempo prolongado, es decir, entran en un proceso de ayuno prolongado, la formación de cuerpos cetónicos, es decir, va a tomar varios compuestos de su cuerpo y los va a tratar de formar o los va a tratar de convertir en azúcar para iniciar un proceso que se denomina como el proceso de gluconeogénesis. Entonces, la formación de cuerpos cetónicos va a depender principalmente de ¿qué? De la deshidrogenación de alguno de esos cuerpos, pues precisamente para formar este tipo de sustancias. Pero cuando yo estoy hablando en términos biológicos de la producción de los alcoholes, perdón, de las cetonas, entonces, o de la introducción de alcohol de cetonas en el cuerpo, pues básicamente lo que estaría produciendo sería eso. Un alcohol, pues básicamente está guiado por esta estructura química, que era la que les mencionaba con anterioridad, pero conforme yo la ingreso al cuerpo, entonces ese alcohol que estaba visto de esta manera como un etanol, entonces ahora se va a transformar en esta cetona, y esta cetona, pues biológicamente lo que termina constituyendo, lo que termina formando, pues es básicamente una estructura química que me va a permitir generar unas condiciones a nivel neuronal de malestar. Es decir, que es precisamente la transformación de ese etanol en acetaldehído el que se convierte en algo pues un poco incómodo para nosotros en términos del dolor de cabeza que se puede producir, o bueno, para las personas que toman, porque pues por supuesto ninguno de ustedes conoce el licor y yo tampoco. ¿Listo? Entonces, visto de esa manera, entonces el alcohol deshidrogenasa pues cumple básicamente con esas funciones, solamente que habrá un alcohol deshidrogenasa para los azúcares acumulados y habrá otro alcohol deshidrogenasa para los alcoholes que estamos ingresando en el cuerpo. Entonces quiere decir que entonces aquí estaríamos hablando de un etanol deshidrogenasa en el caso, por ejemplo, de las bebidas alcohólicas que se están ingresando a nivel biológico y a nivel corporal. Luego vienen entonces otras que esta la van a ver ustedes más adelante, que se denomina la triosa fosfato isomerasa, y esta triosa fosfato isomerasa lo que hace es transformar, en el caso, por ejemplo, del proceso de glucólisis, va a transformar los aldehídos en cetonas y los cetonas en aldehídos. Y este que se denomina como el citocromo P40, que pues está relacionado directamente con la parte de los cromosomas y que tiene unas funciones netamente genéticas. ¿Listo? Dentro de las características de las proteínas, entonces vamos a hablar entonces que las proteínas tienen unas características, y es que, vuelvo y repito, pues ellas tienen la capacidad de denaturarse de acuerdo a las condiciones de temperatura. Claro, es el huevo de la albúmina, que si uno lo calienta, entonces esa vaina se denatura. En el caso, por ejemplo, del pH, entonces estamos hablando, por ejemplo, de la sangre, pues la sangre no puede acidificarse porque generaría entonces un conflicto y quemaría primero el sistema nervioso central. Y pues obviamente también aquí hablaríamos de denaturaciones también por agentes químicos. No obviamente pues todo lo que tenga que ver con el pH pues va a generarme una denaturación de la proteína, porque hay agentes químicos que no los denaturan, pero sí, cuando estoy hablando de agentes químicos externos, también entonces hablaría de un cambio en términos también de la denaturación de la proteína. Eso es decir que, por ejemplo, en estos casos, el consumir mucha cantidad de azúcar, mucha cantidad de sal, pues mantendría el pH, porque el pH de la sal es precisamente salino y es neutro, por ser la unión entre un ácido fuerte y una base fuerte, pues siempre va a tener como pH 7. Pero sin embargo, pues el proceso que termina generando, a pesar de que no modifica el pH a nivel biológico, sí termina modificando otro tipo de factores y termina denaturando las proteínas por procesos de deshidratación.
ese tipo de procesos es el, por ejemplo, en el que se utiliza, y a pesar de que pues hace un momento hablábamos del consumo de ciertos tipos de alimentos, pues hablábamos, por ejemplo, también de lo que se consume bastante en Semana Santa, que es el pescado seco. Y ustedes saben que el pescado seco es precisamente producto de eso, de coger un pescado, de abrirlo, de impregnarlo de sal, por eso es que ese pescado sabe salado, y pues obviamente ahí lo que hacen es eliminar cualquier cantidad de sustancias químicas y pues tratando de conservar la proteína conservada al máximo posible. Lo que pasa es que no soy muy partidario de que ese tipo de carnes pues se deban consumir porque finalmente son unas proteínas que están ahí almacenadas y que ya están viejas. Es técnicamente como consumir un embutido. ¿Listo? Entonces, bueno, y además que el exceso de sal, por lo menos para una persona que tenga inconvenientes de ¿cómo es que se llama? Inconvenientes de hipertensión, entonces no va a ser muy, pero muy complejo para ese tipo de personas. Listo. Entonces, como les decía hace un momento, pues las enzimas solamente reconocen un sustrato. Alfamilasa solamente va a reconocer los almidones, entonces no va a reconocer otro tipo de sustrato, no va a degradar otro tipo de sustancia o no va a tratar de digerir cualquier otro tipo de sustancia que no sea esa. Se restablecen cuando cumplen el propósito, eso es más o menos a manera de resumen, y cada célula produce pues básicamente una enzima para cada reacción bioquímica. ¿Listo? Todas las proteínas tienen un centro activo, entonces por eso les mencionaba a ustedes hace un rato pues lo de la parte de los centros activos, y pues aquí vamos a encontrar pues básicamente las 8 clases de enzimas que nosotros podemos encontrar. Entonces están las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas, las ligasas, y necesito que me hagan el favor y tomen nota de este cuadrito que está aquí, ¿vale? Porque les va a ayudar a ustedes a entender pues cuáles van a ser las características. Con base en estos cuadritos, pues es que yo les voy a armar a ustedes o les armaré a ustedes su prueba por competencias, ¿vale? Entonces, ahí se las voy a enviar para que por favor vayan tomando apuntes en su cuaderno donde ustedes estén escribiendo precisamente de esta nota, de esta característica, ¿vale? ¿Qué pensaron que era un secreto? ¿Ustedes de qué están hablando? Sí, no, el alcohol es pecado en mi religión. No, sí, claro. Listo, entonces ahí les envío el cuadrito para que tomen nota de ese cuadrito y les voy a enviar otro diagramita que necesito pues también, espérenme aquí un momentico, ya les explico este otro diagrama. Entonces aquí estarían los complejos, las oxidorreductasas, transferasas, la manera en la que cada una de ellas actúa. Las hidrolasas, que pues lo que hacen es romper moléculas de agua, entonces fíjense que las hidrolasas lo que van a hacer es técnicamente algo muy similar al proceso de síntesis de proteínas. Las liasas, que lo que hacen es ligar pues una proteína A con una proteína B. Las isomerasas, que pues era la que le mencionaba hace un momento, que transforma un compuesto A y un compuesto B. El uno lo termina transformando en el otro, y las ligasas, que pues lo que terminan es ligando las proteínas de acuerdo pues a la necesidad que tenga cada organismo, ¿vale? Entonces, bueno, pues muy importante entonces tener aquí en cuenta que las ligasas son muy similares a las liasas, y que pues obviamente entre ellas pues tendrían ustedes que tener pues como más o menos muy claro pues en qué correspondería cada uno, que no es mucha la diferencia entre una liasa y una ligasa. ¿Listo? La única diferencia es que las ligasas, pues fíjense ustedes que las utilizamos principalmente para lo que tiene que ver en el caso del ADN. Entonces, cuando hablamos del ADN ligasa, lo que va a hacer es tomar los nucleótidos y los nucleótidos los va a unir en una sola cadena de ADN. Entonces, por eso cuando a mí me hablen de ligasas, pues principalmente estaríamos hablando de la producción, pues como tal del ADN, ¿vale? Entonces, bueno, entonces aquí están algunas de las estructuras. Ya también les envío este cuadro, pues por si lo quieren tener en cuenta para algo. Fíjense que las isomerasas, pues también me sirven a mí, y lo que les mencionaba a ustedes hace algunas clases cuando hablábamos de los carbohidratos, es que las ligasas, pues principalmente tienen una característica muy, pero muy importante, pues precisamente para este tipo de procesos, este tipo de controles, con respecto a las moléculas de galactosa que pueden entrar al cuerpo y que necesitan ser transformadas en glucosa para poder ser metabolizadas y viceversa. Entonces, cuando uno necesita el cuerpo glucosa sino galactosa, entonces va a transformar la una en la otra. ¿Listo?
Y pues aquí entonces estaríamos hablando básicamente de la acción enzimática. Entonces la acción enzimática pues va a ser básicamente este tipo de moléculas en donde en las acciones enzimáticas pues vamos a hablar del complejo enzima-sustrato, y en ese complejo enzima-sustrato entonces lo que va a generar es una transformación o una separación de la molécula, pues dependiendo de cada caso. En este caso pues estamos tomando una molécula de sacarosa, que es azúcar de cocina, y que a través del complejo enzima-sustrato, que ese será un modelo de llave, fíjense que aquí tenemos un modelo de llave porque técnicamente esta molécula casi que encaja perfectamente en la molécula, y lo que hace es posteriormente separarlos, es decir, romper ese enlace alfa 1,4 que tiene la glucosa y la fructosa para formar la sacarosa, y me forma dos azúcares o me libera dos azúcares diferentes en el cuerpo con los cuales tenemos afinidad, que es la glucosa y la fructosa. Y fíjense que la enzima vuelve a quedar libre para que nuevamente entre o ingrese otra molécula de estas y continúe con el proceso. Entonces, aquí hablaríamos también de los inhibidores enzimáticos. Entonces, los inhibidores enzimáticos, pues también estamos hablando de que existen sistemas de inhibición, y en los sistemas de inhibición, entonces, hablaríamos de otra cosa también tan elemental como, por ejemplo, el cianuro, que el cianuro es un inhibidor enzimático, es decir, que me va a anular todas las funciones de las enzimas para realizar los procesos de respiración celular. ¿Listo? Entonces, hasta ahí les dejaría a ustedes por el día de hoy. Listo, entonces les voy a enviar esta imagen, se las voy a enviar de una vez ahí al grupo para que vayan tomando nota de esto, ¿vale? Y ya les soluciono entonces lo de la asistencia a las personas que están haciendo falta. Les volví a enviar la misma imagen, perdón. Listo, entonces tomen por favor nota de esos, guarden esos diagramas, escríbanos por ahí en el cuaderno, que no se les vaya a olvidar, porque pues finalmente con estos diagramas pues es que se arman pues también las pruebas, no solamente para este semestre, para este periodo, sino también para el que sigue. Listo, y les entrego pues esta red conceptual, que es la que tiene precisamente la información de algunas de las formas o algunos de los ejemplos de cada una de las enzimas. Listo, Torres, me estabas preguntando algo por ahí, no sé, discúlpame que me puse a enviar las imágenes y no alcancé a leer el mensaje. Y todo esto, no, hermano, esto es mejor dicho, producto estamos hablando de investigaciones que se han hecho más o menos, estaríamos hablando desde finales de los 1800 hasta llegar a la fecha, y todavía no hemos acabado realmente de descubrir pues toda la cantidad de enzimas y de proteínas ni de las funciones que hay. De hecho, después les compartiré ¿cómo es que se llama? Alguna imagen acerca de los procesos metabólicos, y se van a dar cuenta ustedes que los procesos metabólicos en los seres humanos es bastante complejo. A ver, ¿quién es Nico Big Nice Play? ¿Quién es Nico Big Nice Play? Ya. Listo, Nicolás Fresco. Perdón un momento. Es que este man tiene canal de YouTube y todo. Mejor dicho, estamos hechos. Esto ya debe estar monetizando ya hasta el berraco. ¿Listo? Entonces espérenme ahí un momentico. Listo. A ver. Les voy llamando y ustedes me van corroborando. ¿Acosta ya llegó o no llegó? Acosta. Sí, señor, ya llegué. Listo, muy bien. ¿Chaparro ya llegó o no llegó? Chaparro, muy bien. Listo. ¿Espitia ya llegó? Espitia. Forero sí llegó.
Traela ahí conectada. Forero. Listo, vale. Spitia, pues venga, pero Spitia yo la vi entrar hace un rato. No le quito la falla porque ya la vi entrar. Gómez Avilán ya llegó. VIP Nice Play, ya llegó. González. Listo, muy bien. Guarnizo ya llegó. Guarnizo, no. Lombana. Bueno, hágame el favor, perdón, Lina Medina, que Lombana ya estaba. ¿Medina ya llegó? Bueno, hágame el favor, no hagan bullying. Sean canzones. Tampoco hasta allá. Medina. Bueno, Nieto ya llegó. Profe, yo tengo inasistencia. No, yo ya te la quité. Ya te había visto por ahí, pero como que estabas por allá viendo otra cosa. Ya te la quité, tranquilo. Vale. Listo, Nieto ya está por ahí, entonces no hay ningún problema. Listo. Ramírez ya llegó, Laura Ramírez. Paula Andrea Rodríguez y Ropero Munevar. Ropero. Listo. Pues, dejámoslo. Listo, chicos. Entonces, pues yo por mi parte, pues no tendría nada más que decirles. Voy a pausar entonces la llamada, a detener la grabación.